Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, dirigente social, dirigente del movimiento Evita. Gracias por estar en el barro una vez más, Chino, gracias por conversar conmigo. Bueno, vos no estás en el barro porque conversás conmigo, vos del barro conocés mucho más que yo. Chino, para empezar la conversación, un adjetivo, uno solo, para definir el 2020. Terrible. Terrible. ¿Es lo más terrible que te pasó este año? ¿Desde cuándo? No, es lo peor que me pasó a mí y humildemente creo que a la humanidad de 1945 a la fecha. Yo no recuerdo, yo nací en el 57, pero por lo que he leído, que tampoco soy un gran lector, pero creo tener un conocimiento general, a la humanidad y a los argentinos no nos pasa lo que nos pasó hoy desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. ¿Sentiste en algún momento, vos sos muy creyente, medio creyente, poco creyente? Yo soy creyente, pero de los que me acuerdo de Dios cuando tengo un problema. Cuando ando más o menos bien, no lo tengo tan presente. Y cuando estoy asustado, tengo algún problema, ahí claro, le pido a Dios que me ayude. Sí, pero claro, creo. Claro. No, digo, planteo esta cuestión porque ¿a quién le pedís vos ante una situación así? No, yo más que pedir tengo mucha confianza y creo que tiene que ver con mi vinculación con la política. Yo tengo mucha confianza en el pueblo y me tocó vivir de temprano, de los primeros días de la cuarentena, ya a fines de marzo, abril. Nosotros recorríamos mucho los barrios, las ollas populares, queríamos estar cerca y también ver, aprender, poder contarle al presidente, al jefe de gabinete, qué es lo que pasaba en las barriadas más lejanas, también en los barrios de clase media, y vi siempre una actitud, y la veo hoy, de esfuerzo, de compromiso, con aciertos y errores, con fiestas, con una feria donde hay mucha gente, donde la pandemia, donde por ahí usamos el barbijo y se nos cae, donde nos ponemos a charlar y no lo usamos. Digo, podemos cometer muchos errores como pueblo, pero hay una actitud de todos los días empezar a la mañana, 4, 5, 6, 7 de la mañana, sabiendo que el día atrás perdimos por goleada, ¿no? Que fue un día malo y sin embargo vos salís de vuelta a jugar, a recuperar, y eso me da fuerza. Si yo no, incluso me hace muy bien estar en contacto con la mujer y hombre de a pie, puede ser en Caballito o puede ser en Fiorito, porque te carga de energía y te das cuenta que el pueblo quiere. Yo creo que el pueblo está mucho, es más, tiene más cabeza que nosotros la dirigencia. Creo que la dirigencia quedamos un poco desfasados y deberíamos aprender mucho más y escuchar mucho más a nuestro pueblo. Aprender del pueblo o de lo que sea, ¿cuáles son las dos cosas que más te quedan como aprendizaje de este 2020? Porque algunos dicen que es un año olvidable. Yo creo que es un año que no hay que olvidárselo nunca, porque si no salimos más sabios de acá, lo que perdimos son las ganas. ¿Qué aprendiste vos? Dos cosas para decir, estos son los principales aprendizajes de una situación tan tremenda y desconcertante como esta, un desconcerte para cualquiera y supongo que para un dirigente político también, porque lo absolutamente inesperado para la política es lo peor que te puede pasar a veces. A mí me impacta que a pesar de los desencuentros, peleas, gritos, cuestionamientos públicos, discusiones en el Congreso, que podamos seguir gestionando en común con la oposición la pandemia y que estemos planificando la vacunación con todos los gobernadores, con todos los ministros de salud, cualquiera sea el color político. Y me parece que eso es un paso adelante que a veces nos cuesta ver en una sociedad que pareciera que la grieta rompe todo, y yo creo que la grieta a veces es más, está más en la cabeza de la dirigencia en general que del seno de la sociedad. Pero me sorprende gratamente, por eso creo. Yo digo que soy un militante del acuerdo. Yo creo que Argentina tiene una sola salida, que es un acuerdo político, económico, social, que estamos transitándolo con dificultades, con avance y retroceso. Pero a pesar de todo lo que pasó, que el oficialismo puede cuestionar a la oposición y de que la oposición puede cuestionar al oficialismo, vamos a vacunar en un acuerdo, en una organización, en una logística acordada entre gobierno nacional y provincias
municipios. Digamos que tu principal aprendizaje es haber practicado la posibilidad real de un acuerdo en la Argentina. Siempre que hice política, A partir de una situación concreta, ¿no? Porque acá mi no práctica estamos hablando siempre, de palabras, acá estamos hablando de una cosa que pasó y nos pasa. yo desde que empecé a militar siempre estuve ligado a consensos, acuerdos, por supuesto, discusiones, peleas, sobre todo cuando son más pibes. Pero acá vi en la práctica, a pesar de que nosotros mismos después nos peleamos, nos decimos cosas, nos operamos en los medios, a veces algunos medios o algunos periodistas ayudan, creo que todos somos parte de la misma crisis, pero doy un dato concreto. Estamos gestionando la vacunación. Hoy, el lunes o martes, ya hay provincias, no voy a dar el nombre porque corresponde creo que al Ministerio de Salud, que ya están preparadas para vacunar. Y eso fue trabajo previo que hicieron los distintos secretarios y subsecretarios del área de salud pública de la Nación. Y otro aprendizaje, que también lo sabía, pero una cosa es saberlo, otra cosa es verlo tan intensamente, es la solidaridad, sobre todo de los más frágiles, de los que menos tienen, ¿no? Una olla popular, vos ves, a veces veía llorar a una mujer que tenía comida para 400 personas y habían venido 420. Y cómo se las ingeniaba una persona que no tenía nada, vivía en una casita muy humilde al lado de un arroyo, allá en el fondo de la Matanza, para que esas 20 personas pudieran comer. Esa solidaridad, que también existe en los sectores medios, por supuesto, no es que digo que sea exclusiva de los sectores más humildes, pero te impacta más cuando lo ves en un sector humilde, en un sector crítico, en una villa, también es un aliciente y a su vez una cachetada. A veces nosotros nos quejamos muchas veces, algunos sectores sociales, no digo de llenos, pero deberíamos ser mucho más contemplativos de la realidad integral de la Argentina. Uh-huh. ¿Y no, los movimientos sociales son un nuevo factor de poder en la Argentina? Vos sos representante de uno de ellos, digamos, ¿no? No sé si somos un factor de poder, sí somos hemos irrumpido en la Argentina a partir, me parece a mí, de la crisis de los partidos políticos. Yo cuando empecé a militar post-dictadura, allá por el 83, los últimos meses de la dictadura, empezamos a afiliar, y después el 84, vos ibas al barrio más humilde de Lomas de Zamora, yo militaba en Lomas de Zamora, y yo me acuerdo Cuartel Noveno, que es la zona que está cerca de Puente La Noria, cada 3 o 4 manzanas había una unidad básica. Y también había algún local radical o del Partido Intransigente, del Partido Comunista, y en el centro había muchos comités o subcomités radicales y por supuesto unidades básicas. Bueno, eso hoy no existe, vos vas a recorrer los barrios y puede haber una delegación municipal, puede haber un compañero ligado al intendente o un concejal que tiene un localcito, pero no es la presencia que existe. Además, la sociedad está mucho más empobrecida que lo que era el 83-84, ¿no? Hoy tenemos un 44% de pobres, antes era 40, antes era 36, alguna vez fue 60, digo, en una sociedad fragmentada y empobrecida, empiezan a aparecer la olla popular, después esa casa se transforma en un local de una organización social, del barrio de pie, de la CCC, del MTE, del Movimiento Evita, de la Dignidad, de la Santillán, digamos, son innumerables la cantidad de organizaciones sociales y pastores evangelistas y curitas, ¿no? Eso es lo que vos ves en el territorio donde el Estado no llega. Vos fíjate que las 15.000 ollas populares que hay en el país son gestionadas por organizaciones sociales, por iglesias católicas y evangélicas, alguna ONG y algunos vecinos, algunos clubes, algunos sindicatos, pero no están los partidos políticos como estaban antes. El partido político está dentro del Estado. Y yo creo que eso le quitó a la política. Yo soy un hombre de la política. Vos decís, soy un dirigente social, ojalá fuera un dirigente social. Yo llego al movimiento Evita viniendo de la política en el sentido tradicional. Milité en el Partido Intransigente, el Partido Justicialista, fui concejal. Yo en los 90 no estaba en los cortes de ruta, yo era un concejal de Loma de Zamora. Y quizás me hubiese gustado mucho más ser dirigente social. Pero lo que veo que lo que hacíamos antes de estar en el territorio hoy casi se va como funcionario. Y cuando vas como funcionario y no tenés el cable a tierra, que es tu base de compañeros, 20, 7, 8, 50, se genera una dicotomía que no es de mala fe, pero se genera. Entonces sos el Estado y el pueblo, el vecino, la gente, como se dice vulgarmente. La organización social no, la organización social está anclada ahí. Sí, vos sabés que yo siempre digo o desde hace un tiempo digo, que los movimientos sociales, haciendo una mirada retrospectiva, tienen mucho que ver en su afirmación, en su explosión y su afianzamiento con el 2001 y con el kirchnerismo, por un lado, con la gobernabilidad y con
incluso con que Macri haya terminado tranquilamente, digamos, un gobierno un gobierno no peronista. Ahora, también digo que al ser un nuevo movimiento y que está dentro de la lógica de la política y que ya tiene sus funcionarios y sus concejales y sus asesores en las intendencias, etcétera, 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 de haber sido un gran aporte a la solución, también tiene el riesgo de convertirse en parte del problema. ¿Se cuidan de eso? ¿Piensan en eso? ¿O la realidad no te permite detenerte a pensar? Digo en parte del problema en ser una dirigencia que empiece a pensar en sí misma y se aísle de los problemas de los demás, una aristocracia de los desempleados, digamos. Sí, puede ocurrir, tenés razón, puede ser que nos pase eso. Pero quiero agregar, y después vuelvo al tema, ya en los 90, quienes cuestionaban el modelo menemista fueron algunos sectores ligados a Ubaldini, algunos sectores del peronismo que se van, y empiezan a formar las primeras organizaciones sociales. No, incluso Delía y Alderete vienen de los 90. Exacto, exacto. Porque hay otros compañeros que se van y terminan formando la alianza, el previo Frepaso, pero nadie cuestionaba la convertibilidad, todo el mundo hablaba de la corrupción. En cambio, las organizaciones sociales empiezan a ver en Neuquén, en Jujuy, en el Gran Buenos Aires, que lo que venía era ajuste y represión. Y 2001, como decís vos, el kirchnerismo. Yo quiero agregar a que Macri pudo terminar su mandato no solamente porque las organizaciones sociales aprendieron que las crisis las paga el pueblo, no la paga la dirigencia. También el peronismo y el Frente para la Victoria en aquel momento entendió, más allá de lo que se habló del club de helicóptero, que era todo más simbólico que otra cosa, eran sectores minoritarios, que Macri, por más que dijera Macri la dictadura, Macri había ganado una elección democráticamente y tenía que terminar su mandato. Creo que fue una comprensión de todo el sistema político, también de las organizaciones sociales. Incluido también el gobierno que entabló una relación de conversación desde el primer día, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. Sí, porque si no hubiesen sacado las leyes que sacaron en minoría en el 2016, 2017. Y respecto a lo que vos decís, es cierto que puede haber dirigentes de organizaciones sociales que nos mareemos, que privilegiemos el liberalismo, que existe, porque somos muy liberales argentinos, muy individualistas, muy egoístas. Pero cuando vos tenés que rendir cuenta a compañeros que siguen viviendo, porque cuando se inunda un barrio, por ejemplo, hace unos años vos eras de una agrupación política y decís, bueno, vamos al barrio a ayudar a los compañeros, vamos a dar apoyo escolar en un barrio, vamos a una campaña de vacunación. No, los compañeros viven en el barrio, se inundan. El metro de agua lo tienen en su casa. Entonces ese compañero es no solamente un cable a la tierra, también te interpela y te exige, che, Chino, ¿qué te pasa vos? ¿Te la creíste? Pará, que vos nos representás, pero en la medida que representes... Cuando vos pasás de estar ahí como dirigente político social y empezás a llegar como funcionario, incluso tal vez en un vehículo oficial, digamos, ¿qué pasa ahí con el compañero? El compañero, si te conoce y vos sos genuino, yo no voy a hablar de mí porque está mal, digo, pero si vos sos genuino y actuás como siempre, te valora, está orgulloso que vos lo representes en algún lugar importante del Estado y por supuesto te pide resultados. Che, esto que íbamos a hacer en la canchita, la unidad sanitaria, la tarea de los pibes, el saneamiento del arroyo. Hay un permanente reclamo y está muy bien. Es una paritaria permanente entre la necesidad y lo que vos podés resolver. Si vos te la crees y porque tenés un auto que te lleva alguien que maneja o vas con 2 celulares y te crees que eso es más importante, inmediatamente el compañero te lo dice, y te lo dice en forma muy simple y muy cruda, con lo cual o te baja el copete o no vuelves más al barrio. Chino, ¿cómo es tener de jefe a un dirigente político más joven, con menos experiencia y con menos barrio, digamos, como es Cafiero con respecto a vos? ¿Qué pone él, qué pones vos y qué dificultades genera eso? Primero es un compañero que ha militado mucho en los barrios, por supuesto yo tengo más edad que él, con lo cual tengo más años de barrio, pero eso tampoco te hace mejor. Jaureche decía que dejabas una vaca atada en la facultad y le daban un título, o sea, el tiempo a veces no te hace mejor ni peor. Pero Santiago es un militante de territorio.
Segundo, a mí lo que me sorprende de Santiago es que siempre está tranquilo. Yo a veces voy, yo soy muy, siempre estoy preocupado y veo la crisis y soy muy crítico y ganamos 4-0, pero a mí no me gustó el partido porque no tuvimos la... Nunca estoy conforme. Entonces a veces llego, este año hemos pasado situaciones terribles, tremendas, dramáticas. Yo me acuerdo de, por ejemplo, lo de Villa Azul fue el descubrir que teníamos un barrio de esas características, habiendo transitado tantos barrios iguales, pero la pandemia le dio un realce, le dio una nitidez que hacía que uno no podía hacerse el distraído. O tantas cosas que pasaron, la cuestión de la policía, el crecimiento de los números de contagio y letalidad, la situación económica, los negocios cerrados, las calles vacías cuando vos en los primeros meses recorrías el Gran Buenos Aires, en mi caso, por ejemplo. Siempre está sereno, siempre está tranquilo. A mí me parece que es una cualidad no común. Nunca está alterado, nunca decide rápido, no adjetiva, escucha, reflexiona. ¿Y eso te llevamos a decir es el jefe o no funciona así? Son cosas distintas. Él es el jefe institucional porque es el jefe de gabinete y yo estoy en su área. Jefe político es otra cosa. Pero él como jefe de gabinete, para mí, ha cumplido una tarea muy importante. Yo le decía el otro día a un compañero que a veces muchos vamos como si el gobierno fuera un tren, vamos en distintos vagones, ¿no? Algunos van en clase única, otros van en primera, otros van parados, otros van colgados del costadito, otros van arriba del techo del tren, otros van en el comedor, otros van en super primera, en pullman. Y Santiago, junto con un equipo que él estructuró, que sobre todo es Cecilia Todesca y el equipo de más confianza de él, son los que todos los días le ponen carbón a la locomotora para que funcione. Y otros analizamos, a veces entramos ahí a la locomotora, también ponemos carbón, o avisamos, che, mirá que la curva que viene es muy aflojada porque la vamos a tomar muy rápido. Podemos llevar datos, entramos y salimos de esa sala de comando, pero el presidente puede estar resolviendo otras cuestiones porque tiene una locomotora que funciona. Entonces a veces cuando se compara, yo no voy a dar nombre porque es muy antipático, con otro jefe de gabinete, digo, mira, yo no recuerdo ningún otro jefe de gabinete que haya estado en una situación como la que está Santiago y la que está este gobierno. Porque si para mí es la crisis más grave del 45 a la fecha, nunca Argentino tuvo semejante crisis, valoro mucho lo que hace Santiago, como muchos funcionarios. ¿Significa eso que creo que hicimos todo bien? No. ¿Significa eso que creo que acertamos siempre? Tampoco. Te repito, soy crítico, rompo, voy, discuto, No, por eso también me gusta pero hablar en ese con vos, marco, y me parece un personaje muy genuino. tengo tranquilidad y serenidad y hasta siento orgullo de ser parte del equipo Santiago. Es un compañero que escucha, es un compañero que cuando vos cuestionás, te escucha, reflexiona, reconoce errores. No es común en la política. Ahora, vos dijiste, jefe político es otra cosa. Bárbaro, sí. Jefe político. ¿Cómo estamos de jefatura política? Porque, bueno, es la eterna discusión de este año, ¿no? Es Cristina, es Alberto. ¿Alberto tiene en el 2021 que reafirmar su liderazgo político o ahora pasa a cobrar más protagonismo Cristina, sobre todo porque hay elecciones? Nosotros somos un frente de una heterogeneidad que quizás el Frejuli es parecido a este frente, pero con una política y una nación mucho más homogénea. ¿No? Aquella Argentina era una Argentina de 6% de pobres, 7% de desocupados. Igual queríamos que era injusta y había una lucha muy fuerte, incluso compañeros habían elegido la vía armada en función de construir una patria más equitativa acá y en muchas partes del mundo. Y no hay ningún momento de la historia donde los trabajadores estuvieron mejor en Europa y en América que en esos años. Sin embargo, no alcanzaba. Entonces aquel frente tan heterogéneo, en esa Argentina tan homogénea, tenía liderazgos más claros. Hoy los liderazgos no son tan claros. Quizás el de Cristina sea el más nítido, porque fue 8 años presidenta, porque dio batallas muy importantes, ganó y perdió, porque siempre estuvo en la cancha, porque siempre fue, cuando la citaron a un juzgado fue, porque cuando la torearon fue a elecciones, porque cuando los periodistas le preguntan contesta, y si no contesta, días después te hace una carta o un tuit. Entonces, hay una presencia que les puede gustar o no, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero está. Y después está Alberto, que es elegido por Cristina, un dirigente reconocido por todos, pero que no es un dirigente de agrupación, no es un dirigente de masa,
no es un dirigente que venía de peleas electorales, y sin embargo logra galvanizar al frente de todos, desde su diálogo, su consenso, su vocación por el equilibrio, su prudencia, su responsabilidad, y hoy, estamos a pocos días del famoso discurso de Cristina que tanto se escribió el viernes pasado, y Alberto habló el lunes y también había hablado el domingo. ¿Qué percibo yo? Que el Frente cuenta con franqueza cuál es la situación real, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Somos un frente heterogéneo que aún estamos conformando esa unidad, que estamos de un acuerdo camino a una unidad, con acuerdos y también con distintas velocidades. Con cuestiones, yo no tengo la misma lectura de lo que pasó del 2013 al 2015, seguramente con algún compañero del Frente Renovador, o con algún compañero de la CCC, o con algún compañero de la Cámpora, o con algún compañero del Instituto Patria. Ellos tampoco tienen la misma lectura del 2015 al 2019 que tengo yo. Pero no obstante esas diferencias, podemos entender que si estamos en un acuerdo electoral y vamos acordando políticas, no solamente podemos ser una minoría importante electoralmente, o una mayoría si pasamos el 50%, sino que podemos empezar a resolver los problemas de la Argentina. La pandemia paralizó y demoró todo eso, pero me parece que las cosas que se dicen públicamente, nos pueden gustar más o menos, también plantean dónde estamos parados y nos obligan, primero, a entender que no hay una verdad absoluta, que hay muchas verdades, que hay una sociedad que nos está diciendo, muchachos, resuelvan los problemas. A veces la agenda de los políticos no es mi agenda el tema de la justicia federal, ni el problema de la Corte, ni el problema del Frente Renovador, las organizaciones sociales. Eso es un problema de ustedes. También resuélvanlo, pero resuelvan el tema del laburo, la seguridad, denme la vacuna, ayúdenme a que no nos contagiemos. Es cierto que yo salgo bastante, pero bueno, puedo discutir si ustedes estuvieron bien o mal en el tema de la cuarentena, el discurso, todo está en discusión. Y Alberto ahí se va consolidando. Vos mirá las encuestas, las que le dan peor y las que le dan mejor. En semejante... ¿Sabes qué creo yo? Se mide en la peor encuesta 44 y en la mejor encuesta 58, cuando ves a los otros dirigentes de países hermanos, aunque a mí no me gusta comparar porque son realidades distintas, pero te da una referencia, te das cuenta que hay una figura... Sí, la pandemia no fue el mejor territorio para los oficialismos en general, digamos. Y acá... qué sé yo, entonces, en lo más parecido a mi jefe, te pregunto, lo más parecido a mi jefe político es Alberto Fernández. Yo soy del Movimiento Evita, el secretario general es Emilio Pérsico, que es el que junto con una mesa colectiva conducimos el Evita, pero es el secretario general. Pero en términos nacionales, mi referencia, a quien yo miro, a quien le pregunto, a quien voy a ver cuando tengo dudas, o cuando tenemos inquietudes, o cuando estamos calientes, o cuando tenemos unidad, es Alberto. Ese es nuestro jefe político. O sea que yo veo la cosa bastante distinta que como lo que para mí es el chingui general, porque algo que tiene Cristina Kirchner en términos de medios, no es lo único que tiene obviamente, pero es una conclusión de lo que tiene, es que vende, y vende a favor y vende en contra, digamos, o sea, pero nadie es indiferente al personaje. Y yo creo, a diferencia de lo que piensan muchos, que Cristina le hace un gran favor a Alberto, porque lo que le otorga es el centro político, que es un poco lo que la sociedad está demandando ante la magnitud de los problemas y el cansancio de la discusión por la discusión misma. Le veo un problema a eso, que vamos a elecciones y hay que tomar definiciones tal vez más tajantes, entonces por ahí eso mismo termine siendo un contrasentido en esta propuesta de lo que decís de acordar, porque acordar en la pelea permanente es difícil. Pero podemos ir a elecciones y seguir vacunando. Yo creo que yo no estoy pretendiendo que Conjuntos por el Cambio u otras fuerzas políticas, económicas, sociales, digo los grupos económicos, las pymes, los gremios, las organizaciones sociales, pensemos lo mismo, ni votemos lo mismo. Sí que empecemos a discutir un diagnóstico por qué del 75-76 para acá, en un serrucho venimos cayendo. Porque seguramente tenemos diagnósticos distintos, lo sé, vos lo sabés. Y después sobre un diagnóstico igual o parecido, o acordado, donde todos consensuemos, aunque no estemos 100% de acuerdo, tengamos un programa que piense en el 2050. Pero paralelamente se pueden hacer elecciones, podemos seguir discutiendo en el Parlamento. Sí. Pero si nos ponemos de acuerdo para ver cómo vacunamos, mientras discutimos ahora
cualquier tipo de ley, se está discutiendo en diputados, por ejemplo, el tema de la fórmula de los jubilados, y se puede discutir, y a veces vos ves declaraciones rimbombantes, casi agresivas, pero paralelamente podemos ver cómo vacunamos acá, allá, y no importa de qué color político sea la provincia, porque está por encima la salud de todos los argentinos. Eso me anima a pensar que podemos empezar a diseñar 7, 8 temas para poder ponernos de acuerdo respecto a 20, 30 años. Porque para bajar la pobreza vamos a necesitar como mínimo 10 años. Ese para vos es el sentido de lo que decías antes, de este nivel de acuerdo alcanzado con los que están gobernando en la Argentina, ¿no? O sea, y más allá del color político, la mesa grande de los gobernadores, se limó un poquito el triunvirato ese con Rodríguez Larreta y Kicillof, pero los acuerdos siguen funcionando. Hoy lo escuchaba a Quirós diciendo el tema de la vacuna y cómo es el operativo y qué sé yo, sin ninguna queja. Vos te referís a eso, o sea, los que tuvieron gestión estuvieron más o menos alineados, sin demasiados pataleos, en una misma actitud. Sí, con el dato, que lo voy a recordar, que tuvimos una discusión muy fuerte con Larreta por los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso no impide que Quirós y Ginés, el equipo de salud de la ciudad y el equipo de la nación y la provincia, porque el AMBA articula, podamos coordinar una política de vacunación, de prevención. Eso me da expectativa que si en semejante crisis podemos discutir eso, pero podemos acordar esto, quizás estemos en una transición hacia una Argentina mucho más madura y responsable que define un modelo de nación. Que después podés transitar un poco por centro derecha y un poco por centro izquierda, pero un modelo que en 10 años tengamos un dígito de pobres. No un acuerdo que en 10 años tengamos 38% de pobres o 46%. El acuerdo sí es para contener la pobreza, no sirve. El acuerdo tiene que ser para resolver la pobreza, para que exportemos muchísimo más, para que tengamos una educación en el siglo XXI, para que la mejor política de seguridad no es la que llega más rápido a un delito, sino que evite el delito, que lo prevenga. Por supuesto, cuando ocurra, que también reprima en el marco de la ley. Te voy a decir qué pienso al respecto y lo hago en forma de pregunta. Yo creo que eso que vos planteás, que nadie te puede decir que se opone a eso, porque todos queremos eso, por ahí habrá detalles, pero vos me decís eso, yo compro, está perfecto. Yo lo que digo es que si no se pone en la agenda el desarme del AMBA, y que esto lo mostró la pandemia con dramatismo, esa discusión son palabras nada más. Cuando decís desarme, ¿a qué te referís? Hay que reestructurar la Argentina, repoblarla, regionalizarla. Estoy de acuerdo. Pero hay que ponerlo en el centro de la conversación. Estamos trabajando en un programa que se va a conocer dentro de 60, 70 días, pero te adelanto los títulos. Desconcentración productiva, desconcentración urbana. Y es un programa que está siendo discutido con actores del mundo agropecuario, con actores de la oposición, con actores de la intelectualidad y, por supuesto, con los distintos integrantes del gobierno. Va a ser una experiencia, después no te adelanto porque aún se está resolviendo, pero va a ser una experiencia muy buena con pruebas concretas. No, yo estuve bastante cerca de la conversación del Piero con la Fundación Metropolitana y toda esta cuestión, donde estuvo planteado este tema. Bueno, vamos a hacer una prueba. Yo me paré mucho en eso, de decir, miren, muchacho, acá, visto lo que se vio en la pandemia, que coincido con el gobierno, nos mostró todo. La mayoría de lo que nos mostró lo sabíamos, pero con toda crudeza y todo junto, que es una manera bastante estresante de ver la realidad. Si no desarmamos esto, no tenemos futuro. O sea, si no... Coincido totalmente y te reitero, va a haber unas pruebas piloto muy interesantes con una escala no menor respecto a experiencias concretas que se van a desarrollar el año que viene sobre desconcentración urbana y productiva, siendo un año electoral. Y te vas a sorprender con actores opositores, oficialistas del mundo agropecuario, del mundo industrial, del mundo intelectual y por supuesto del gobierno. Te digo más, me encantaría participar de esa Vamos a hacer un encuentro en febrero y ya estás invitado, después te voy a decir el día y la hora, va a ser un sábado a la mañana.
Mirá, qué bueno. La verdad que me das una muy buena noticia que me da expectativas para el 2021. Insisto yo, creo que el 2020 no hay que olvidarlo, creo que si no aprendemos no salimos más sabios, si no salimos más entendiendo de qué va la cosa. Nos estamos comiendo entre nosotros mismos, es tremendo lo que estamos haciendo con lo que hemos hecho con la Argentina, y ahí no hablo yo de partidos políticos, digo nosotros, y lo digo en primera persona también, porque bueno, que yo tampoco le voy a esquivar el traste a la jeringa. Gino, con un deseo para el 2021 desde el corazón y desde la autenticidad total y sin cassette político ni nada, y con eso nos despedimos en un abrazo. Cuidémonos, nada más. Pasemos la Nochebuena y Navidad y el Año Nuevo con los seres queridos. Cuidémonos porque más allá que venga la vacuna, el virus está vivito y coleando y tenemos que estar vivos para reconstruir la Argentina. Miremos a los que menos tienen, son muy solidarios. Algunas personas hemos tenido mucha suerte en la vida, no hemos esforzado, por supuesto nadie nos regaló nada, pero si aprendemos de los que menos tienen, de los más frágiles, Argentina puede ser distinta, alguna vez lo fue. Yo creo en esa Argentina. Te deseo un feliz 2021 y te mando un fuerte abrazo. Otro muy grande para vos y mínimamente nos vemos ese sábado a la mañana de febrero, ¿es? Te voy a avisar, ya no te quedo tranquilo. Dale, listo. Abrazo Chau. grande. Chao. Felicidad. Chao. Gracias igualmente. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.